Saludos, viajeros del tiempo, porque eso es lo que somos cuando abrimos un libro y nos sumergimos en sus páginas. Nos convertimos en crononautas. Bienvenidos, crononautas, a nuestro séptimo viaje a través de las arenas del tiempo. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que María Rey. María, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Muy bien, oye, qué alegría tenerte por aquí y nada, Para alistada ya mí, los crononautas. para mí es un placer formar parte de este séptimo viaje. Nada, muy bien. Pues vamos a hablar un poquito de María. María Rey nace en Barcelona el 3 de octubre de 1992. Estudió el grado de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente está estudiando el grado de historia, ¿verdad? Exactamente, estoy poquito a poco, me voy matriculando ahí en asignaturas, pero sí ha sido un reencuentro con la universidad. Qué máquina, qué bien. Pues después de un exitoso crowdfunding con el que, bueno, el proyecto era de papel y tinta, se publica en la editorial Suma de Letras. Y finalmente esta obra, publicada y editada en el año 2019, vende más de 75.000 ejemplares. O sea, espectacular, ¿no? Para un proyecto de mecenazgo, ¿no? La verdad es que sí, yo siempre resumo la experiencia del crowdfunding como la lección de generosidad, ¿no?, más grande que me han dado, porque, bueno, no solamente fue esa primera decisión, ¿no?, de las, bueno, pues más de 125 personas que decidieron unirse para que Sí, sí. yo pudiera llegar a, bueno, pues a lanzar el libro de la mejor manera, porque la idea inicial era lanzarlo en Amazon, luego al final tuve la suerte, ¿no?, de poder publicarlo en una editorial. Pero no solamente fue ese primer momento de acompañarme en ese proyecto, sino que cuando les comuniqué, ¿no?, el cambio de planes, porque, bueno, pues Sí. evidentemente había una reformulación un poco de las acciones a las que iba a ir destinado el dinero, Sí. y un poco cuáles iban a ser los siguientes pasos. Todos ellos decidieron quedarse conmigo, ¿no? Entonces formaron parte al 100% de ese lanzamiento de papel y Qué tinta, bien. de lo que fue mis inicios como escritora. Pues nada, pues tuvieron buen ojo, ¿eh? Tuvieron buen ojo. Muchas Bueno, gracias, David. pues esa obra fue distinguida en el debut literario del año en el Corte Inglés. Le siguió Una promesa de juventud, también con la misma editorial, Suma de Letras, en el año 2020, otro exitazo. Y su tercera y última, por ahora, se titula Los 1000 nombres de la libertad, publicada en el año 2022, que tenemos aquí, de que, bueno, hablaremos un poquito de ella y de lo que tú quieras, ¿sabes? Así que, bueno, pues hoy viajamos a la España del siglo XIX, concretamente al año 1815. Allí nos esperan Inés, Alonso y Modesto. Así que, bueno, pues tomen biodramina, abróchense los cinturones, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical porque despegamos. Pues ya estamos aquí. María, ¿vamos al lío? Vamos al lío. Venga, Ya vamos. hemos llegado, ya hemos aterrizado. Ya hemos aterrizado a esta España del siglo XVIII. Bueno, aunque todavía queda bastante, pero el tema de la... Ha surgido una nueva polémica hace poco, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, ¿no?
los libreros, unas librerías que se han negado a vender una novela porque su portada estaba hecha con inteligencia artificial, ¿no? ¿Tú cómo ves este fenómeno de la inteligencia artificial? Uy, pues yo creo que es uno de los grandes retos y desafíos, ¿no? A los que nos enfrentamos como creadores, porque es cierto que, bueno, yo creo que toda tecnología aplicada, ¿no? En su justa medida y con, yo creo, la ética siempre de la mano, bueno, pues puede ser algo bueno, pues que aporte grandes ventajas, ¿no? Y avances a muchísimas disciplinas. Es cierto que en el caso de la creación creo que nos viene a la contra, ¿no? Porque hablándolo con compañeros, al final el trabajo del creador, del escritor, bueno, tiene, bueno, pues yo creo que muchos aspectos en los cuales yo creo que se plasman, ¿no? Las capacidades del ser humano y toda esta parte de artesanal con todo lo que ello conlleva, ¿no? A la hora de, pues, de crear tramas, situaciones, y siempre se corre el riesgo, ¿no? De que con una tendencia que yo creo que todos vemos bastante acusada en el mundo cultural, tanto en el mundo editorial como en el sector audiovisual, en muchos aspectos de no arriesgar, quizá a lo mejor en apostar los grandes presupuestos por historias muy diferentes, ¿no? Se busca de alguna manera minimizar el riesgo, apostar por fórmulas que funcionan. Me da un poco de miedo, ¿no? Que la inteligencia artificial al final va a ser una artista en replicar fórmulas, porque al final herramientas como el ChatGPT es a lo que se dedican, ¿no? Al final tienen unas estructuras, unos esquemas y saben replicarlos. Entonces, quiero pensar, ¿no? que al final va a poder más toda la parte, pues, ética, ¿no? Y de intentar salvaguardar la creatividad del ser humano, la cultura, ese margen de riesgo que da vértigo, pero que luego es de donde salen las mejores historias, ¿no? En las que luego yo creo que más se disfrutan, sin desmerecer otras que quizás repitan más esquemas, pero a lo mejor dedicadas, bueno, pues a otros momentos del día o demás, pero vamos, yo ojalá, ¿no? Apostemos por los autores y por la creatividad. Largo los fías, ¿no? Que la ética del ser humano vaya... Pero bueno. Eso es la única carta que nos queda. Sí. Porque si pienso en términos, digamos, económicos, puramente económicos, me dan escalofríos, ¿no? Al final, porque, bueno, si al final una máquina te puede crear una historia siguiendo un esquema más o menos dado que sabes que funciona por marketing y demás, y encima no tienes que pagar derechos de autor, o sea, el escenario es poner los pelos de punta. Es que quiero decir que no es solo el tema de un diseño gráfico o incluso de un relato, ¿no? Que ya te podían... esta tecnología avanzará y dentro de nada, pues bueno, una película... Totalmente. Te lo pintarán ellos, te lo harán ellos y ya está. Y bueno, una tesis doctoral, pues tú dirás, quiero tesis doctoral de tal, y claro, te sacará de toda la base de datos que tengas y te hace el trabajo. Entonces, el tema tiene meneo, desde luego. Sí, da vértigo. Yo espero que, bueno, como yo siempre intento quedarme un poco bueno, pues al final son avances tecnológicos que evidentemente tienen muchas aplicaciones positivas, están ahí, no se puede tampoco vivir de espaldas a ellos, pero ojalá no haya una regulación y una concienciación responsable de su uso. No sé si eso tendrá que estar regulado, no lo sé, pero que el uso de una herramienta que a priori es buena, bueno, la historia creo que nos ha demostrado que el ser humano que la utiliza bastante mal. ¿Tú de pequeña tenías claro que querías escribir? ¿Te querías dedicar a esto? Sí, ¿no? Bueno, quizá cuando era más pequeña tenía claro que me gustaba crear historias, ¿no? Yo disfrutaba muchísimo, pues, inventándome historias, personajes. Al principio probé más con el punto de, bueno, pues de dibujar. También tuve, pues bueno, los primeros momentos de hacer, pues, pequeños poemas, escribir a lo mejor obras de teatro que, bueno, pues coincidían, pues, con cosas del colegio, con, pues, las navidades y demás. Bueno, pues me gustaba, ¿no? Hacer ese tipo de historias, y es verdad que yo siempre me acuerdo que en el verano yo creo que cuando tenía 11, 12 años,
fue cuando me lancé a escribir mi primera historia larga, ¿no? Yo me acababa de leer una novelita y bueno, pues dije, yo también quiero hacer esto, ¿no? Es como que fue cuando yo tomé conciencia de que esa creatividad, esas ganas que yo tenía de contar historias, la manera, ¿no? El formato que más me atraía era el de escribir, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí cada año pues me proponía escribir una historia cada vez más larga, más compleja en función, bueno, digamos, acorde a mi edad, ¿no? Sí. Pero nada, luego es muy bonito volver a releer esas historias porque, bueno, está toda la inocencia y la torpeza, ¿no? De quien está empezando, pero es muy bonito. Al final es el recorrido, el viaje, ¿no? Que comenzó entonces y que sigo explorando hoy en día. ¿Cuáles fueron esas primeras lecturas tuyas que te llevaron a decir, chicos, esto es lo que quiero? Pues mira, yo era muy fan, yo me acuerdo de los libros así que me devoraba, eran los de Kika Superbruja, que en mi generación, bueno, pues al final eran, bueno, pues yo hablando ¿no? con gente de mi generación nos han marcado a muchos. Y yo básicamente recuerdo un poco sobre todo eso, Kika Superbruja, y luego ya me metí más en lectura, pues de historias más de adolescentes, por ejemplo, la que te comentaba, ¿no? Que me había lanzado a querer escribir una historia, es una novela que se llamaba Escobas y bikinis, y era una adolescente que era bruja, o sea, me gustaban ese tipo de historias, ¿no? Con un poquito de una chispita de fantasía que con el tiempo fui perdiendo, porque luego ya los 14 años, 15, bebía mucho de recomendaciones de mis padres, ¿no? Sobre todo ya en la lectura, cuando ya empiezas a dar el paso a ir un poco a libros más de adultos, pues con 14 y 15 años me leí el 8 y ahí ya dije, uy, ya iba como afinando el tiro, ¿no? Luego es verdad que leo un poco de todo, que no es que lea solamente ficción histórica ni nada, pero sí que es verdad que, bueno, con lecturas así fue como que fui conformando ya también mi criterio como escritora, ¿no? Lo que me gustaba contar. Sí, no, bueno, todo el mundo ha empezado con pues eso, Dragón y mazmorra, escribe, o sea, claro. elige tu aventura, en fin, hazañas bélicas. La historia interminable, por ejemplo, la también. Tengo yo una edición que viene en dos colores. La que tenía yo en rojo y en verde. En rojo y en verde, exacto, la tengo yo. Sí, yo también la tenía, que costaba... Sí, pero bueno, que llegar la vista. Que la tiene ahí, y además fue porque yo vi la película y dije, este libro lo tengo que pillar, ¿no? Y muchas veces al revés, ¿no? De que te compra el libro gracias a la película, ¿no? Totalmente. A mí todas esas novelas de aventuras y demás me gustaban muchísimo. Había otra también que se llamaba La Tierra del Oro Ardiente o algo así, que no me acuerdo del autor, el nombre del autor, pero también me encantaba. No sé, me gustaban ese tipo de libros. Hemos hablado antes de ese mecenazgo, ¿no? Que llega a conseguir. ¿Cómo eso tuvo que suponer un espaldarazo brutal para ti? O sea, una alegría muy grande ver que esa gente confiaba en tu proyecto, ¿no? Porque, claro, es que decir, soy tu fan número uno porque es que te veo y digo, mira, se crea un proyecto de mecenazgo, lo lleva a cabo, lo publica. Me parece espectacular, quiero decir que, en fin, que se puede, ¿no? Se puede hacer. Sí, además que yo siempre lo digo, yo no soy un perfil, por ejemplo, de una persona que muchas veces me lo preguntan, ¿no? Pero tenías muchos seguidores en redes sociales, que parece que hoy en día es el motor, ¿no? Para que te salgan este tipo de cosas. Y yo digo, nada, o sea, yo era nivel usuario y además soy un desastre con las redes sociales, entonces cuando además no las utilizaba para trabajar, bueno, pues yo las tenía ahí un poco de forma un poco simbólica, ¿no? Pero no las utilizaba, no las exprimía al máximo. Y es cierto que yo pienso que muchas veces en la vida pues vas echando en la mochila, ¿no? Pues ciertos aprendizajes. También, ¿no? Yo tengo la suerte de tener a mi alrededor a gente pues que también me ha aconsejado, ¿no? Me ha echado un capote de decirme, bueno, María, y te has planteado esto y te has planteado lo otro, ¿no? Y te van como dando ideas y tú vas explorando esas ideas y vas concretando. Y en el caso del crowdfunding, al final, bueno, pues el primer paso fue sentarme. Claro, yo una vez envié las propuestas editoriales a diferentes editoriales, pasaban 2 meses y no obtenía respuesta, y alguna respuesta que obtuve fue negativa. Claro, yo dije, bueno, me estoy empezando aquí ya un poco a frustrar, ¿no? Y dije, bueno, pues es cierto que existe esta vía de la autoedición, de la autopublicación. Tanteé la posibilidad de una
editorial de autopublicación, pero bueno, al final lo que me cuadraba más era Amazon porque, bueno, pues al final me apetecía también poder personalizar y poder controlar, digamos, todos los elementos que iban a estar, vamos, en los que iba a entrar en juego la novela, también por cuestiones de presupuesto, porque las editoriales de autoedición al final te piden unas cantidades que no son muy exactamente muy bajitas para eso, para lanzar y digamos para hacerte el paquete, ¿no?, de servicios editoriales. Y entonces, bueno, pues me decidí a lanzarla en Amazon, pero yo sabía que, claro, si yo lanzaba mi manuscrito en Amazon, por mucho que tuviera su portada y demás, al final iba a pasar desapercibida por eso mismo, porque nadie me conocía, era muy complicado y aparte, bueno, pues al día yo no sé cuántas novelas se publicarán en Amazon autoeditadas, ¿no? Entonces, bueno, pues me senté. Yo, aparte de eso, de la carrera de periodismo, tenía un máster en comunicación corporativa y al final, bueno, pues todo, claro, todo el aprendizaje, todo el conocimiento, hice un plan de marketing y me di cuenta de que, bueno, pues que necesitaba financiación, ¿no?, para muchas de las acciones que yo quería realizar. Algunas de ellas, pues gracias a las posibilidades de Internet, ¿no? Nuevamente, estas tecnologías que usadas bien, ¿no?, nos ayudan. Usadas correctamente te ayudaban, claro. Pues eran bastante, bueno, pues asequibles o incluso algunas gratuitas, pero muchas otras, pues como contratar un informe de lectura, una corrección ortotipográfica, una portada, poder, bueno, pues hacer todas, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que tiene, o sea, el SEO, el SEO no, el SEM en redes sociales, que también es de pago, poder crearme una página web, todas estas cosas, pues al final suponía que necesitaba dinero. Y entonces, bueno, pues decidí que el primer paso de ese plan de marketing iba a ser el crowdfunding, que me iba a servir no solamente para obtener financiación, sino también para acceder a una carta de presentación de la novela. Y de hecho así funcionó, ¿no? Al final llegó a través del ayuntamiento del pueblo donde yo vivía, llegó hasta la editorial, hasta Suma de Letras y bueno, me sirvió de carta de presentación todo este proyecto. Papel y Tinta se publica y bueno, un exitazo. Entonces, hablar un poquito de Papel y Tinta antes de irnos con La Libertad, pues para que la gente lo sepa. Pues Papel y Tinta pues narra la historia de Elisa Montero. Nos ubicamos en Madrid a principios del siglo XX y bueno, pues nos narra la historia de Elisa, que es una mujer que, bueno, pues que quiere convertirse en periodista, ¿no? Entonces, ese Madrid en el cual, bueno, pues ella, además que pertenece a una clase social acomodada, pues tiene muchas trabas para poder, bueno, pues dedicarse a esa profesión. Entonces, bueno, vamos a ver, acompañamos a Elisa, digamos, rodeados de todo lo que van a ser esos acontecimientos políticos, en ese ambiente intelectual, ¿no?, de los cafés, las tertulias de ese Madrid. Acompañamos a Elisa bueno, pues a esa lucha por la de su sueño, que no sabemos si luego seguirá o no. Eso lo dejo ahí en el aire. Vale, te lo he dicho porque por una pregunta que luego te quiero hacer. Segunda novela, Una promesa en juventud, y llegamos a Los 1000 nombres de la libertad. Venga, háblanos un poquito lo que pueda, porque no queremos desvelar. No desvelamos nada. Bueno, pues en Los 1000 nombres de la libertad aterrizamos, como hemos dicho antes, en 1815 en España y conocemos a la familia de Villalta, que es una familia burguesa acomodada de Santa Cruz de Tenerife, que en medio de la noche va a recibir una carta misteriosa que tiene vinculación con, pues, una de las desventuras, ¿no?, que ha afectado a la familia en los últimos tiempos. Entonces, bueno, pues se ponen muy nerviosos, no saben cómo gestionar la situación y al final la hija mediana es la que, bueno, pues entre todos deciden lo que es más idónea para ayudar a la familia en esta empresa que tienen entre manos, delicada, y esto va a obligar, ¿no?, a que Inés parta de Santa Cruz de Tenerife a la península, y en ese viaje esta chica, que es una chica jovencita, que, bueno, ha pasado toda su vida, digamos, de una manera cómoda y relajada en Santa Cruz, bueno, pues se tenga que enfrentar a una serie de decisiones que, bueno, pues le van a dar la sensación de que pierde el control, ¿no?, sobre lo que ella pensaba que iba a ser su destino. En ese mismo momento nos trasladamos a Cádiz y allí
conocemos a Modesto Andújar, que es un estudiante de comercio recién llegado a la ciudad y que, bueno, pues él se ha pasado toda la época de la guerra de independencia. En 1815 nos situamos justamente un año después de la vuelta de Fernando VII, digamos, de la ocupación francesa, sí, y por consiguiente también de todo ese experimento liberal de Cádiz. Y bueno, Modesto, desde el Cortijo de Jerez, donde ha vivido casi, vamos, recluido y muy sobreprotegido, todo lo que está ocurriendo en Cádiz, bueno, pues lo tiene idealizado, ¿no? Entonces, cuando llega a Cádiz quiere encontrar lo que queda de ese Cádiz de las Cortes, ¿no? Ese Cádiz liberal, y aunque se va a dar cuenta que es un Cádiz que ha desaparecido, bueno, pues no se va a rendir, va a seguir buscando entre las sombras. Y en ese Cádiz se va a topar con el tercer personaje protagonista, que es Alonso Guzmán, que es bueno, pues, un hombre que lleva una vida un tanto pendenciera en las calles gaditanas y que, bueno, pues está decidido a huir de su pasado, lo encuentre, y lo que pasa es que su pasado deja huellas demasiado evidentes y va a tener que enfrentarse a él porque le van a hacer un encargo muy especial que lo va a obligar, bueno, pues a meterse de lleno en la política, ¿no? En las intrigas políticas del momento. Y bueno, pues a través de estos tres personajes, pues de intriga, amistad, lealtades, amor también, vamos a recorrer esos años de la historia de España, ¿no? De principios del siglo XIX, que son tan interesantes y que abarcan la primera parte del reinado de Fernando VII. Te he dicho que hablaran un poco de papel y tinta porque en tu novela hay historias de superación, ¿no? De ese personaje femenino que tiene que superar unas barreras sociales, unas barreras personales, salir de su zona de confort, ¿verdad? Sí. La verdad, hombre, yo creo que me llama mucho la atención la superación, ¿no? Y bueno, colocar a los personajes en situaciones en las que tienen que conocerse a sí mismos, me parece como muy enriquecedor también como escritor, acompañarles en acompañar o diseñar, más que acompañar, diseñar a un personaje en ese proceso de autodescubrimiento, ¿no? Sí. Personal y evidentemente es un personaje que se conoce con unas características, quizá a lo mejor está impregnado de una serie de prejuicios por la sociedad en la que vive, por la vida que ha llevado, ¿no? Y de repente una circunstancia lo lleva, ¿no? a salirse del molde y a empezar a tomar una serie de decisiones. Eso me interesa mucho, ¿no? Los personajes. Es cierto que siempre me sale de forma casi instintiva, ¿no? Que sea una mujer la que esté un poco ahí como en cabeza de cartel, podríamos decir. Fácil, ¿no? Claro, porque yo como mujer me interesa mucho, ¿no? Y además, bueno, como siempre sobre todo últimamente se ha comentado mucho, que es verdad que hay mucho bueno, pues de desempolvar, ¿no? Las figuras femeninas del pasado. Me interesa mucho el papel de la mujer anónima del pasado que se ve en una situación y que tiene también su capacidad, ¿no? De lucha y de resignificarse y de buscarse y de pelear sin las claves del presente, ¿no? Con las claves de su tiempo, pero me parece muy interesante explorar esto. Pero evidentemente siempre también acompañada las mujeres, que intento que sean además muy diferentes en edad, las mujeres, intentar tener una representación de mujeres de diferentes edades, pero también de hombres, ¿no? Diferentes edades, intento también que tengan diferente origen social, ¿no? Y que cada uno pues, pueda mostrar una pizca, ¿no? De lo que era la realidad de su tiempo. Esa personalidad que has dicho tú que va acompañando, que va cambiando a lo largo de la novela, cuando tú te planteas la novela y diseñas, digamos, tu personaje, lo diseñas todo esto, esa personalidad, sabes perfectamente lo que va a pasar previo a ponerte ya con la tecla o va cambiando, lo vas descubriendo tú a medida que lo vas escribiendo. Los personajes principales, ¿no? O sea, la protagonista o en esta última novela, en Los 1000 hombres de la libertad, yo considero que son 3 protagonistas, eso sí que lo tengo cerrado, ¿no? Sé el viaje que quiero que realicen, porque para mí, yo trabajo mucho las novelas, las historias por los personajes, ¿no? ¿Dónde están? ¿A dónde quiero que lleguen? ¿No? Y cuál va a ser esa evolución.
digamos, los personajes que me resultan muy interesantes sobre la marcha para trabajar son los secundarios. No sé si a ti te pasará, pero que muchas veces un secundario que de alguna manera sí tenías un poco claro que quería qué ingrediente era, o sea, suponía para la novela, pero conforme vas trabajando con ese personaje te vas dando cuenta de todo, ¿no? Lo que puede a lo mejor ofrecer, y ahí sí que me dejo más llevar, ¿no? Con los secundarios. Con los principales es verdad que intento tenerlo todo cerrado, porque además muchas veces vinculo mucho sus biografías con la cronología del momento, me interesa mucho cómo le afectan, evidentemente no todos los personajes, porque no todos a lo mejor tienen tanta conexión con la política, pero en el caso de Los Mil Hombres de la Libertad es una novela que habla mucho de la política del momento, entonces me interesaba saber cómo los vaivenes políticos afectan al personaje, a cómo también analiza e interpreta la realidad, ¿no? El mundo que le rodea. Y de esa manera, si lo tengo organizado, como que me da la sensación de que lo controlo más, ¿no? De que no se me va de las manos. Vale. Hemos hablado de los personajes, pero es cierto que, por ejemplo, el escenario, los escenarios en tu novela son muy importantes, ¿no? En esta novela, por ejemplo, tenemos ese Cádiz, ese Madrid, el Palacio de Aranjuez. En Una promesa de juventud, pues tenemos ese internado en Suiza, ¿no? En Papel y tinta también tenemos ese Madrid. Sí. Entonces, ¿cómo trabajan los escenarios, ya no solo físicos, ¿no? Sino a lo mejor todo lo que puede envolver a esos personajes, ¿no? El escenario, digamos, Madrid y el escenario Palacio de Aranjuez, por tener un par de referencias. Pues la verdad es que a mí me divierte muchísimo hacer la parte de la documentación de los espacios, ¿no? El descubrir una ciudad, porque además, por ejemplo, para conocer el Madrid de papel y tinta, es el Madrid de hace 100 años. Es verdad que hay muchos edificios reconocibles, ¿no? Y que dices, bueno, es un Madrid que se parece al de hoy en día, pero no es 100% el mismo, es casi hacer como un acto de viajar y redescubrir una ciudad que conoces o que no conoces y que conozco, ¿no? En el proceso de documentación. Y es verdad que intento, por ejemplo, en el caso de papel y tinta, la documentación gráfica a través de fotografías, a través de vídeos, me ayudó muchísimo porque, bueno, pues de alguna manera puedes estructurar la ciudad de una manera más visual. Para mí son muy importantes, por ejemplo, los planos. También, bueno, pues evidentemente los cronistas, ¿no? Pues te van hablando de las diferentes, bueno, pues de lo que hay en cada una de las calles, de cómo se distribuye, de las zonas, bueno, pues todo libro que pueda a lo mejor abordar esa parte, ¿no? de la ciudad. También, por ejemplo, me sirvió muchísimo en papel y tinta. Yo, papel y tinta, una de las grandes fuentes de documentación fue la hemeroteca, es decir, irme a los periódicos de la época. Y en el caso para plasmar la parte, digamos, de la ciudad, sobre todo son los anuncios de zapatería tal o corsetería de cual, sí, ¿no? Es decir, te hace una idea de las calles, de lo que había en esas calles. Claro, vas como completándolo. Al final siempre va a ser un puzzle imperfecto, ¿no? Del que te faltan piezas, pero digamos que a través de muchas fuentes de documentación voy como estructurando de alguna manera ese puzzle, ¿no? Ese boceto. Y en el caso, por ejemplo, del Palacio de Aranjuez, claro, ahí nos vamos a principios del siglo XIX, documentación gráfica, hombre, están los grabados, ¿no? Es verdad, están las listas de Aranjuez, es decir, sí que lo que pasa es que es difícil a veces atinar que tenga justo pues un grabado, una vista, ¿no? Una obra de algún artista que justamente, bueno, pues te encaje con la época, ¿no? A veces tienes que moverte pues en un puzzle que vas completando y sobre todo, bueno, pues para poder ser más etcétera en ese asunto, por ejemplo, para el Palacio de Aranjuez me puse en contacto con Patrimonio Nacional para saber si tenían algún trabajo, ¿no? elaborado sobre cómo era ese Palacio de Aranjuez en tiempo de Fernando VII y me comentaron, bueno, en ese momento que no había nada publicado ni elaborado por su parte, pero sí que me redirigieron a las fuentes primarias, ¿no? A los inventarios del palacio. Entonces, bueno, pues a partir de ahí pude reconstruir pues la decoración, ¿no? Es decir, porque yo una de mis obsesiones era que si yo ponía un personaje entrando en el Palacio de Aranjuez y yo le decía que estaba pues
en el cuarto del rey, en tal antesala, que si yo decía o hacía alusión, ¿no? A la, bueno, pues sí, de ¿no? alguna manera, pues a las obras de arte o a la tapicería o que sean demás, las que estuvieran fuera allí. real. Exacto, muy bien, muy bien. Oye, esa biblioteca tuya, venga, ¿cómo la tienes? ¿Cómo la tienes organizada? ¿Tienes contados los números, los libros que tienes? ¿Los sellas? ¿No tienes ni idea? No, yo, bueno, y además es que, bueno, es lo que pasa, ¿no? Que tengo, ahora, que tengo una biblioteca grande y llega un momento que dices, bueno, aquí ya no me caben, tengo otro mueble en el que voy poniendo los Sí. libros también de como buenamente puedo, pero sí, fíjate, los tengo ordenados, en eso soy más estética, por los colores. No, muy bien. Bueno, una forma como otra cualquiera. Sí. Y dime, ¿qué libro es tu joya de la corona? De tu biblioteca. ¿Que le tienes más cariño? El más antiguo, no sé, el que más te ha gustado? Vale, pues te diré que yo creo que mi joya de la corona, que siempre la digo, tengo varias, es que me cuesta mucho decidir, pero diré La sombra del viento, Muy de bien, Carlos Ruiz Zafón. muy bien. ¿Estás leyendo algo ahora mismo? ¿O documentando? ¿O leyendo? En fin, nada. Pues mira, no me estoy leyendo nada ahora mismo, pero el libro que tengo ganas de leer, que lo tengo ya señalado para empezarlo, ay, que no me acuerdo cómo se llama, son las... Ay, no me acuerdo cómo se titula el libro. Ahora se me ha ido, pero bueno. También otro que tengo pendiente, Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig. Muy bien. ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de escribir una novela? Para mí, ¿O lo más pesado? lo más, o sea, lo más Lo que pesado, haría vale, así, diga, me lo quitaría en medio, así. las Las revisiones. revisiones, ¿no? Esa Que parte, coincidimos todos. madre mía, es que es... Además que la primera la coges con ganas, porque dices, bueno, venga, tal, porque Sí. llevas 30 veces que has leído tu novela y dices, bueno, ya está, ya no quiero más, por favor. Víctor Fernández Correa, cada vez que tiene que ponerse a revisar, siempre pone una, ¿sabes? A Judá Benú ahí con la boca de Ariete, en fin, que se lo pasa muy bien. A ver, como crononauta, ya que eres oficial, ¿qué lugar o en qué momento del tiempo te gustaría estar, ser testigo o visitar? Pues te diría que finales del siglo XIX. Es una época que me parece muy interesante, ¿no? Ahí antes de las guerras mundiales, todo, digamos, esa Europa, ¿no? Que existía antes. Nuestro amigo Daniel Fernández de Lis tiene una pregunta para ti, ¿vale? Muy bien. Así que vamos a ir a por ella. Adelante, Daniel. Hola María. Bueno, yo tengo una pregunta que yo creo que va a ser fácil para ti. ¿Te has planteado alguna vez cambiar de época, pasar de la contemporánea a alguna otra época histórica para tus novelas? Pues la verdad es que no me he planteado de momento cambiar por otra época. Me gusta, tengo mucho todavía por exprimir de la época contemporánea, pero no lo descarto, ¿eh? Nada, Daniel, nada, nada está descartado. Pues María, venga, vámonos a nuestra ronda relámpago. Venga, vamos a ello. Ronda relámpago. ¡La ronda relámpago! Venga, pues vamos con nuestra ronda relámpago, María. Vamos. Un libro. La sombra del viento. Un autor. Jane Austen. Tu juguete favorito. De chica. Los puzzles. Uf, madre mía. Película favorita. Película favorita, Across the Universe. Bien. ¿Alguna fobia? Sí, me da mucha grima la tripofobia, los puntos juntos, los círculos juntos, me da muchísima grima. Y las arañas. La araña, hay un grupito en la araña. No estás sola ahí.
¿Estás viendo alguna serie ahora? The Crown. The Crown. ¿John Ford o Alfred Hitchcock? Alfred Hitchcock. Vale. ¿Tu bocata favorito? El de jamón serrano. Muy bien, con aceite y tomate. Sí, con tomate. Eso resucita un muerto. ¿Grupo de música? Pues mira, soy muy de Taylor Swift, no es su grupo de música, pero es cantante y soy muy fan desde pequeña. Muy bien. ¿Té o café? Café. Café. ¿Equipo de fútbol, baloncesto, voleibol? Pues es que no veo deportes. Yo, o sea, soy... Bueno, te diría que los partidos que con más efusividad he visto son la selección española cuando juega al Mundial, pero ya está. Muy bien. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Sin cebolla. Bien. Sí. Y ahora aquí viene la pregunta friki. ¿Cómo se llama el pequeño ídolo con las cenizas de un emperador chino que aparece en la escena de apertura de la película Indiana Jones y el Templo Maldito? ¿Cómo se llama? Ay, pero sí, ay. La película la has visto. Sí, yo creo que he visto casi todas las de Indiana Jones. Pero a ese nivel no me acuerdo, no sé. Por favor, venga. ¿Cómo que crees que la has visto? Mira, María, que te retiro embajadores. Como Ya. Es que no me lo sé. Venga, entonces ya la diremos nosotros. El Nurashi. Que es muy difícil. Eso está chupado para los fans de Indiana. Buah, es que yo no me ha pillado mi padre más, pero yo no... Eso tienes que darle ahí a la... Pero la cuestión es que además fui a ver la última al cine, pero no las he... O sea, yo creo que si las he visto una vez. No... Bueno, quiero decir, con las 3 primeras ya con eso tienes... Ya tengo, ¿no? Son como Star Wars, ¿no? Sí, que exacto. Las 3 primeras son las que valen. Sí. Pues nada, María, oye, que un placer, que ya terminó la tortura. Muchas gracias, David. Oye, que nos lo pasa muy bien y nada, que muchas gracias por estar con los crononautas, que desde aquí pues queremos recomendar, como no puede ser de otra manera, pues las novelas de María, Papel y Tinta, y fue ese primer boom de novela espectacular, y esta última pues se la recomiendo a todo el mundo, porque si quieren viajar a esa España del absolutismo, ¿no? de la Constitución de Cádiz de 1815 y todo esto, pues que se lo van a pasar muy bien. Muchas gracias, David, de verdad, ha sido un placer. Indiana Jones, el famoso arqueólogo. Creía que los arqueólogos eran unos graciosos hombrecillos que buscaban momios. Momias. El Dr. Jones ha encontrado a Nurashi y me lo va a entregar ahora. ¿Quién es ese Nura? Guarda ese revólver. Nos marchamos ya, no sin antes decirles que abran un libro, que lo lean, porque es el mayor acto de heroísmo que podemos hacer hoy en día, pensar por nosotros mismos. Hasta siempre, crononautas. Aquí está. El Nurachi es muy pequeñito. Dentro están los restos de Nurashi, el primer emperador de dinastía Manchú. Bienvenido a casa, amigo.